Bienvenidos a una nueva entrevista semanal de estudiociudadano.cl. En esta ocasión vamos a continuar con un diálogo jurídico con el abogado Carlos Álvarez Levín, que ya está en línea. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola Alejandro, muy buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti por aceptarla, Carlos, aceptar esta invitación a conversar sobre un tema que tiene que ver con la vida diaria de las personas, que marca la vida de una u otra manera, que es el matrimonio civil. Para casarnos las facilidades son enormes, no le preguntamos a nadie, todo es alegría, todo es felicidad y vamos felices a firmar un documento al Servicio de Registro Civil. Sin embargo, no todos los matrimonios llegan a buen puerto, las cosas no funcionan como corresponde siempre y nos vemos a veces en la necesidad de divorciarnos. Entonces, para el matrimonio no consultamos mucho, pero para divorciarnos sí tenemos que empezar a consultar mucho, porque divorciarse no es una cuestión tan fácil y tan automatizada como el matrimonio. Existen requisitos, existen formalidades, existen algunas dificultades y el legislador estableció todo un sistema para que las personas puedan obtener el divorcio. Por eso que nos ha parecido pertinente hoy día en Estudio Ciudadano poner este tema en la palestra, conversar un poco contigo, Carlos, y entregarle alguna orientación a las personas respecto de qué es el divorcio realmente y cuáles son sus requisitos. Sabemos que en Chile no siempre existió divorcio, que el legislador estableció la posibilidad de divorcio hace no mucho tiempo, en fin, y estableció al menos tres tipos de divorcio. El divorcio unilateral, el divorcio de común acuerdo y un divorcio menos conocido que es el divorcio culposo. Y justamente por ser menos conocido, y bueno, en general la gente no tiene por qué saber derecho, la gente, yo he notado, Carlos, que mezcla un poco todos estos temas y se enreda. Y en ese enredo entonces también se hacen las cosas mal. Conversemos un poquito, Carlos, sobre qué es un divorcio y qué tipo de divorcio estableció el legislador en nuestro país. Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, para partir de la base, para yo poder divorciarme, tengo que estar, para bien o para mal, casado. Es decir, previamente tuve que haber celebrado un matrimonio. Para volver, y antes de iniciar ese tema, me gustaría introducir el tema del matrimonio, Alejandro. Porque en sí, como usted muy bien dijo, por un lado tenemos que, para divorciarnos no hay problema, pero para casarnos es muy, muy, muy simple. ¿Por qué? Porque simplemente tengo que ser mayor de 16 años, que exista una diferencia de sexo, es decir, que yo soy hombre, que la contraparte sea mujer, ante un oficial del registro civil, expresar nuestro consentimiento libremente. Es decir, cuando uno dice sí, acepto, yo manifiesto la voluntad de celebrar un contrato. Y este contrato, lo que la gente también olvida, es que este contrato genera derechos y genera obligaciones. Como dice una canción, no se puede vivir del amor, ¿verdad? Y por tanto, ahí viene el gran problema, porque muchas veces uno contrae matrimonio con la ilusión de decir, voy a estar con esa persona toda la vida. ¿Y qué pasa? No llega a ese punto, no llega a ese momento. Todo lo contrario, llega ese momento en que el amor se acaba, en que aquello que motivó el matrimonio desaparece. Y ahí es donde vienen los problemas, porque como contraer matrimonio no es complejo, sí lo es muchas veces divorciarse. ¿Por qué? Porque en Chile tenemos un sistema ahora que nos permite divorciar. Sí, lo tenemos. Existen dos tipos de divorcio, no tres, Alejandro. Está el divorcio por cese de convivencia y está el divorcio culposo. ¿Por qué siempre uno señala que existen tres tipos de divorcio? Porque el divorcio por cese de convivencia, porque esa es la causal, se divide en dos, que se denominan unilateral y de común acuerdo. Es decir, resumiendo, tenemos en Chile dos tipos de divorcio, uno culposo y uno por cese de convivencia, y este por cese de convivencia puede ser unilateral o puede ser de común acuerdo. Hasta ahí, Alejandro. ¿Se entiende? Estamos muy claros. Hablemos del primer caso entonces, el cese de la convivencia. Una cuestión que he notado habitualmente es que las personas dicen, mira, yo voy a invocar la causal de divorcio unilateral, es decir, que no hay acuerdo entre las partes,
y voy a decir, voy a declarar o voy a probar que ya no vivimos juntos hace tanto tiempo. ¿Es llegar y hacerlo así tan fácilmente, Carlos? Depende, Alejandro, porque, por ejemplo, usted, Alejandro, usted, tenemos casi la misma edad, pero usted es un poco mayor que yo. Usted, yo sé que está casado. ¿En qué año se casó usted, Alejandro? El 90 y tanto, hace rato ya. No es Estoy tanto. por cumplir 30 años de matrimonio. Ah, aparenta menos, aparenta, déjeme decir, Gracias, yo también gracias. estoy casado y yo me casé el año 2015. ¿Qué es lo que sucede? Hay que hacer una pequeña distinción, porque tal y como señalamos, la causal es el cese de la convivencia. Es decir, a mí lo que me va a habilitar para poder solicitar el divorcio es cesar la convivencia. En base a aquello, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que cesar la convivencia de ciertas formas. ¿Cómo? Si mi matrimonio es posterior a noviembre del año 2004, yo tengo, sí, la ley a mí me señala que existen ciertas formas de acreditar el cese de la convivencia. En cambio, si mi matrimonio es anterior a esa fecha, existen otras formas de acreditar el cese de la convivencia. Esto se escucha un poco enredado, pero no lo es. Síganme. Si yo me casé antes de la fecha señalada, Noviembre yo de puedo 2004. yo puedo acreditar el cese de la convivencia, es decir, que yo ya no convivo con mi pareja con ánimo de permanecer en el vínculo matrimonial por cualquiera de las formas que a mí me señala la ley. Es decir, yo puedo probarlo con testigos, puedo llevar informes, puedo llevar videos que acrediten que ya no vivo con ella, etcétera. ¿Qué es lo ideal en este punto? Por lo general, uno cuando hay un cese de convivencia, puede llevar inclusive a los hijos. Los hijos son muy buen testigo, porque los hijos van a decir, mis padres no viven juntos. Y en base a que ellos se da cuenta, yo le voy a acreditar al tribunal que efectivamente el cese de la convivencia no se da. O Por sea, ejemplo, Alejandro, en su el, el- caso, sí, sí, sí. O usted sea, podría llevar, si usted quisiera divorciarse, usted ya. lleva a sus hijos, declaran que usted ya no vive con su cónyuge y ya podríamos acreditar el cese de la convivencia. Por lo cual, ¿configuró la causal? O Sí. sea, antes de noviembre de 2004, habría una especie de libertad de prueba, una mayor amplitud para que la ley permite para aprobar el cese de la convivencia. Así es, Alejandro. Eso es lo que mismo que quiero decir. Existe una mayor libertad porque el abanico de pruebas que yo voy a tener es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque si es un matrimonio posterior a noviembre del 2004, ¿qué es lo que sucede? La propia ley de matrimonio civil me señala que el cese de convivencia tiene que ser probado solamente y solamente de estas formas. Acta suscrita ante un notario o ante un oficial de registro civil. Yo con mi cónyuge, por ejemplo, estamos de acuerdo que nosotros somos convivencia, pero no podemos decir y declarar que en sí cesamos la convivencia efectivamente. Si yo no voy a poder llevar un testigo como en el caso anterior. Por lo Ya, cual tenemos que hacer este papelito que diga que cesamos la convivencia ante un notario o un oficial del registro civil. esa Si sería mi, una forma. exacto, si mi cónyuge no está de acuerdo en este caso, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo hacer lo mismo, la misma acta ante el oficial del registro civil, pero en este caso le debo notificar judicialmente. Es decir, yo notifico a través del tribunal de familia. O sea, en el primer caso sería una forma, cuando van los dos a hacer el acta, sería una forma de expresión de común acuerdo. Y en el Claro, segundo caso sería de carácter unilateral, porque claro, uno no va a estar haciendo el trámite. claro. Por decirlo de alguna forma es cuando, como dirían los jóvenes, están de buena onda, divorciémonos, vamos, firmamos y tenemos desde ese momento que empieza a correr el plazo para poder realizar el divorcio. Plazos que vamos a ver también más adelante. Tercero, una transacción aprobada judicialmente. Es decir, tuvimos algún juicio o vamos a prevenir algún juicio eventual, vamos ante una notaría, firmamos un contrato que se llama transacción, en que se precave un litigio eventual o futuro y eso ya nos da una fecha de cese de la convivencia. O así mismo, si tenemos un juicio entre las mismas partes, ya sea por alimentos, relación directa y irregular, la fecha de notificación de esa demanda también cuenta como fecha de cese de convivencia. Esas son las formas. Claro, porque habría que aclarar, Carlos, por favor, y dilo tú de la mejor manera posible, de que cuando uno se va a casar, cuando es soltero, cuando tiene esa calidad de ser soltero, los compromisos no existen. Luego se celebra este contrato,
y se empiezan a generar una serie también de efectos del contrato matrimonial. Y uno de los efectos más complejos de resolver son cuando hay hijos de por medio, porque hay que regular entonces una serie de cuestiones vinculadas con los hijos. Y también cuando este matrimonio ha generado o adquirido bienes. Y ahí caemos entonces en el tema de la forma como se celebró el matrimonio, el tipo de régimen patrimonial que este matrimonio tomó. Entonces, sin entrar en esos detalles que son más complejos, lo que hay que aclararle a las personas entonces es que deben haber ciertos acuerdos para poder entonces avanzar hacia el matrimonio. No basta solamente con decir, oye, mira, aquí vamos a declarar de común acuerdo, o uno va a notificar al otro de que hay un cese de convivencia. Sin embargo, hay un tema que es muy común, Carlos, que lo he visto, es de que las personas podrían perfectamente ir de común acuerdo a firmar esta acta para señalar este cese de convivencia. Sin embargo, pueden seguir viviendo bajo el mismo techo. Entonces se plantea esta duda: ¿es lo mismo convivencia que cohabitación? ¿Qué experiencia tienes tú al respecto? ¿Qué puede pasar por una pareja que hace eso? Lo que pasa es que lo que buscaba la ley es que, bueno, lo que pasa es que aquí ha habido un cambio jurisprudencial, es decir, un cambio en cómo que están fallando los jueces. Porque en un comienzo, recuerdo, del año 2004, ¿qué hacían? Los jueces, si veían que existía solamente cohabitación, lo tomaban como convivencia. ¿A qué me refiero a eso para aclararle a usted que me está viendo? Si yo con mi cónyuge nos queremos divorciar, tenemos el acta, pero vivimos en el mismo hogar, no nos vemos en todo el día, antes, ¿qué hacían los jueces? Decían, aquí hay convivencia. No hay un cese de la convivencia. Viven juntos, el matrimonio puede aún, entre comillas, salvarse. Razón por la cual el divorcio muchas veces era denegado. ¿Qué es lo que está pasando hoy día, Alejandro? Hoy día está tomando más el espíritu que tienen en este caso, los cónyuges. Es decir, los cónyuges pueden estar dentro del mismo hogar. ¿Qué es lo que hay que probar? Primero, lo ideal sería que no vivan en el mismo hogar, pero si viven en el mismo hogar, hay que probar que dicho matrimonio no ha vuelto en sí a tener una unión en miras de que este matrimonio siga en sí. Es decir, no ha habido un ánimo reconciliatorio que haga que el matrimonio siga teniendo los efectos propios de este. Es decir, por ejemplo, en mi caso, yo estoy casado con, valga la redundancia, con mi cónyuge. Yo puedo vivir en el mismo hogar, pero no nos llevamos, no queremos reconciliarnos, no tenemos ánimo de prosperar con el matrimonio. Si yo logro acreditar eso efectivamente ante el tribunal, aunque vivamos en el mismo techo, hay cese de convivencia. Y eso ha variado mucho respecto a la jurisprudencia de nuestros tribunales, Alejandro. Como le comento, antes por vivir en la misma casa habitación, no daban el divorcio. Hoy, y acreditando en este caso el espíritu que tiene el matrimonio en sí, es decir, que tenemos o no el ánimo de matrimonio, es decir, de vivir juntos, de procrear, de auxiliarse mutuamente, que nos guardamos fe, nos socorremos. Si eso no está, podemos acreditar en este caso que el matrimonio ha cesado efectivamente su convivencia. Y no solamente un cese de convivencia de hogar, sino que efectivamente un cese de convivencia marital. Eso es interesante porque, por una parte, alguien podría decir, oye, esto puede ser un fraude, ellos siguen viviendo juntos y tal vez tienen otro objetivo y por eso declaran que no están conviviendo y sin embargo lo siguen haciendo a partir del hecho de que están bajo el mismo techo. Y otros podrían decir exactamente lo contrario, oye, lo que pasa es que no tienen otros medios, el varón o la mujer no puede irse de la casa porque no tiene dónde irse y además incluso eso podría incluso afectar su vida, su calidad de vida. Imagínense cuando uno se tiene que ir de allegado a la casa de los padres, por ejemplo, indudablemente que eso puede generar un perjuicio. Entonces, es interesante la evolución jurisprudencial que tú estás contando que han tenido los tribunales respecto a cómo calificar esto y, por lo tanto, entonces dejar sentado de que sí es posible declarar un cese de convivencia aunque se siga cohabitando bajo el mismo techo, pero tener cuidado entonces sí de no generar elementos que puedan precisamente demostrar lo contrario. Exacto, si de hecho esta tesis empezó a tomar esta forma, Alejandro, desde el terremoto del 2010. ¿Cuánta gente que estaba viviendo separado fue por los niños, se quedó con los niños, inclusive dormían en la misma habitación porque muchas casas se derrumbaron sin ánimo de reconciliación? Y claro, los abogados fueron muy inteligentes en esa época en decir, claro, están los niños, hay solamente una cama, hay donde dormir, pero no hay un ánimo de reconciliación, para nada, el matrimonio está quebrantado irremediablemente y en razón a aquello solamente
hay una cohabitabilidad que pueden tener las personas, pero el matrimonio no de ninguna forma se entiende remediado. Carlos, si han firmado el cese de convivencia, o uno notificó al otro del cese de la convivencia, ¿cuáles son los plazos que hay que esperar para que podamos pasar a la siguiente etapa? Porque no es lo mismo, parece, si hay como un acuerdo o No. esto es unilateral. Claro, porque recuerden, Alejandro, que en un comienzo señalamos que existen dos tipos de divorcio, y lo reitero: culposo y por cese de convivencia. Y aquí es donde viene la diferencia. Este divorcio por cese de convivencia lo dividimos en dos. Uno que se denomina de común acuerdo y uno que se denomina unilateral. Y aquí es donde viene la diferencia de plazos y de algunos requisitos. Por ejemplo, el más típico y común, el divorcio de común acuerdo. Cuando los cónyuges tienen la intención de querer poner fin al matrimonio, es decir, que cese el matrimonio, desde el momento del cese de la convivencia tienen que esperar un año para poder realizar el trámite del divorcio. Por ejemplo, hoy día estamos grabando esto el 14 de octubre. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros hace un año, yo con mi cónyuge, tenemos el acta de cese de convivencia, el día de hoy podríamos presentar la solicitud al tribunal. Así es. Pero esa solicitud no va sola, Alejandro, porque nosotros estamos muy de acuerdo, nos vamos a terminar todo. Yo tengo una hija, por ejemplo. Si yo tengo una hija, tengo bienes, voy a terminar el matrimonio, pero ¿qué pasa con mi hija? ¿Qué pasa con mis bienes? Porque nosotros vamos a terminar el matrimonio y vamos a hacer la solicitud, ella con su abogado, yo con el mío, vamos a ir de común acuerdo, vamos a presentar un solo escrito ante el tribunal, pero ¿qué pasa con las otras cosas? Eso no puede quedar en el aire. Los hijos siguen siendo hijos. Exactamente, y lo van a hacer hasta el fin de los tiempos. Ya, ¿qué es lo que sucede? Además de yo acompañar la solicitud, en el cual va a decir, por ejemplo, cónyuge A, cónyuge B vienen a solicitar el divorcio porque uno ha cumplido el plazo establecido, esa es la convivencia, que es la causal. Segundo, y aquí viene lo importante, respecto de los hijos y respecto de los bienes, hay que suscribir un acuerdo completo y suficiente. ¿Qué es lo que sucede? El acuerdo completo y suficiente viene a regular las materias que quedan, entre comillas, en el aire de los cónyuges. Estoy ocupando los términos más fáciles para aterrizar esta materia, porque lo resumo. Si yo me divorcio, lo que está alrededor mío no puede quedar en el aire. ¿Qué tiene que regular ese acuerdo? Las relaciones entre los cónyuges, es decir, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Y la relación, claro, y la relación de los cónyuges con los hijos. Y aquí hay 3 puntos a determinar con los hijos. Primero, relación directa y regular. Lo que antes se llamaban visitas. Es decir, cómo se va a ver con los niños. Segundo, cuidado personal. Lo que antes se llamaba tuición. Es decir, quién se va a quedar efectivamente con el menor. Tercero, alimentos. Es decir, quién va a ser el alimentante, si entre ambos cónyuges van a suministrar alimentos, si uno de los cónyuges va a tener cuidado personal y el otro va a proveer los alimentos solamente él, etcétera. Esos 3 puntos tienen que quedar determinados respecto de los hijos. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que vamos a tener que hablarla otro día con un poco más de extensión. No, por supuesto. Tiene sus variantes. Uno conoce unos acuerdos completos y suficientes, a veces que parecen excesivos por una parte, parecen altamente gravosos y otros parecen ridículos. Absolutamente, Alejandro. Pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Claro, solamente. Por ahora queda claro de que tiene que haber un acuerdo completo suficiente que regule por una parte el cuidado, mantención de los hijos y por la otra los bienes, el patrimonio que ese matrimonio pudo haber generado. Ya, teniendo en consideración esto, vamos un poco a la práctica. ¿Cómo hacemos la solicitud? Porque esto es importante porque la gente muchas veces tiene dudas respecto a esta materia. Yo tengo el acuerdo, yo estoy con mi cónyuge, Paola. ¿Ya? Voy a poner ejemplo bien terrenal. Mi hija se llama Paula. Yo le digo, Paola, nos vamos a divorciar. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ya. Yo te voy a presentar un amigo que es abogado, o ella contratará a su abogado, yo contrataré el mío. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? ¿Tenemos regulado todo respecto a Paula? Me va a decir que sí. La niña se va a quedar con ella, yo voy a pagar una pensión de alimentos, etc. Respecto a los bienes, regulamos también todas las materias. ¿Qué hacemos? Presentamos un solo escrito firmado por ella, por mí, por su abogado y por mi abogado. Se presenta la solicitud. Como mi matrimonio es posterior a la fecha que le señalé, en este caso del año 2004, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener que acompañar el acta de cese de convivencia. Si no fuera así, si yo me hubiese casado antes
del año 2004, como es su caso, lo ideal es llevar testigos, que es la forma más idónea para probar el cese de la convivencia. En este caso, como estamos hablando de divorcio de común acuerdo, el plazo es de 1 año de cese efectivo de la convivencia. Por regla general, los tribunales resuelven en una sola audiencia, por lo cual en esa audiencia van a apreciar la prueba y va a dictar sentencia enseguida. Yo voy a salir, si el tribunal ve que cumplo con todos los requisitos, que el acuerdo completo suficiente es adecuado, que tengo el año de cese de convivencia, me va a dar el divorcio. Y yo con mi cónyuge vamos a estar divorciados. ¿Salgo divorciado de dentro de la audiencia? Sí, pero para que tenga efecto para todos, ese divorcio tiene que ser inscrito en el registro civil. O sea, que Y tiene que ahí, haber un registro público. exactamente, y ahí yo quedo divorciado para todos, no solamente Perfecto. para mi señora. Ese es el divorcio de común acuerdo, en resumen, muy, pero muy breve. Ya, hasta ahí, chuta, parece que vamos bien porque estamos de común acuerdo, buscamos asesoría legal, conocemos bien el terreno que estamos pisando. Pero tenemos la variante de que hay un divorcio que es unilateral porque no hay acuerdo. ¿Qué pasa Exactamente. ahí? Es más complejo, es más caro también ese divorcio, Carlos, porque yo me he enterado también de valores bien distintos de los divorcios. ¿Por qué hay tanta diferencia? Yo he visto en la prensa de pronto gente que ofrece divorcios o tramitar divorcios por 150.000 pesos. Sin embargo, de repente aparece un divorcio por más de 1 millón de pesos. ¿Por qué hay tanta diferencia entre un divorcio y otro? Porque en este caso, por ejemplo, si es un divorcio de común acuerdo, la verdad es que la participación de los abogados es muy poca. Se resume solamente a presentar la documentación y como estamos de acuerdo, redactamos el acuerdo completo y suficiente, se lleva al testigo por regla general y quedamos Es menos libres. trabajo. En menos trabajo. Ya un divorcio de los que vamos a tratar ahora, que se llama unilateral, es más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos oposición de la contraparte. Si la contraparte en sí no quiere suscribir un divorcio de común acuerdo, dice relación con que hay oposición. Es decir, por alguna razón no se quiere divorciar. Quizá uno está enamorada, cree en el matrimonio, o simplemente quiere ser una persona caprichosa y decir, yo no quiero nada, no quiero que sea feliz, que son situaciones que muchas veces se dan en hombres y en mujeres por igual, Alejandro. Aquí hay que ser muy claro, hombres y mujeres por igual. Hay de todo, como dicen por ahí, en Claro. la... En la viña del Señor, como decía. O Exactamente, sea, en otras palabras, aquí la parte legal, la parte jurídica se ve de alguna manera enredada por los sentimientos de las personas, que claramente. no piensan con claridad y entonces empiezan a poner obstáculos para algo que difícilmente, o quizá en algunos casos puede que sí, se vaya a arreglar. El legislador parece que tuvo presente eso y por eso estableció un plazo más largo de espera para el divorcio unilateral, eh, pretendiendo que quizás durante ese lapso las partes se reconcilien. No sé las estadísticas al respecto, después más adelante tal vez podamos hacer una investigación al respecto, pero lo concreto es que el plazo es más largo y eso podría eventualmente cambiar las cosas, ¿o no, Carlos? ¿Qué experiencia tienes tú al respecto? De hecho, usted lo acaba de decir mejor de lo que yo lo pude haber dicho. El espíritu del legislador es específicamente ese, es decir, buscar que exista una reparación en el matrimonio. Recordemos que el matrimonio es un pilar, es una de las bases de la institucionalidad de la Constitución. El matrimonio es uno de los pilares de la sociedad. Y lo que busca en este caso es la conservación de aquello. Si por esto también la ley era tan renuente a crear la institución del divorcio. Antes, para que una persona pudiese obtener, entre comillas, podríamos decir, su libertad en el ámbito de matrimonio, se recurría a vicios muy feos, que era buscar la nulidad, es decir, señalando que los testigos eran falsos del matrimonio, señalando que no tenían el domicilio en la oficina del registro civil donde efectivamente contrayeron matrimonio, cuestión que era Eran requisito anteriormente. triquiñuelas. Exactamente. Y la verdad es que, de hecho, un profesor me comentaba, porque yo no soy de esa época, que todos los abogados sabían, los jueces sabían que todo era sucio. Todos sabían que las personas que estaban buscando la nulidad en esa época estaba viciada. Todos sabían que estaban mintiendo, pero como era la única manera, la única vía que existía para poder obtener no un divorcio, porque no es un divorcio, una No era nulidad divorcio. que hace, retrotrae a las partes al estado anterior en que se encontraban, en este caso, pero en sí, ¿qué hacía? Terminaba con el matrimonio, razón por la cual todos recurrían a esa sucia triquiñuela, y todos sabían, cuestión que también se intentó salvaguardar
con esta normativa que nos otorgó la ley de matrimonio civil. No, claro, porque hay que decirlo para los que no están de acuerdo con el divorcio, de que también esa situación que tú estás describiendo no le hacía bien a la sociedad, porque era una cuestión que iba en contra de la ética. Y es mejor entonces cuando hay conflicto y diferencias, abrir una llave, un espacio para que esa diferencia o lo que sea pueda fluir y no se vaya a terminar explotando. Muchas veces ocurre que precisamente las instituciones no se van adaptando al cambio social y eso genera conflicto. Chile fue un país que demoró mucho en tener una ley de divorcio. Uno se casa con la intención de durar toda la vida, pero eso no siempre ocurre y había que darle una solución. Sin embargo, el legislador también dijo, mira, vamos a dar esta alternativa, pero vamos a morigerarla, vamos a ponerle, no sé si algunas trabitas, pero sí algunas condiciones por lo menos para que estos matrimonios no se deshagan con tanta facilidad. Y uno fue que parece que el plazo para el matrimonio, perdón, para el divorcio unilateral es más largo, ¿no? Así es. Recordemos, para cosa que vayamos haciendo la comparación, estamos dentro del divorcio por cese de convivencia. Analizamos ya el primero de los casos que era de común acuerdo, en el cual tenías un plazo de un año desde que efectivamente se cuenta el cese de la convivencia, a través de los medios que también señalamos. En este caso nos encontramos en la segunda situación, que es el divorcio de carácter unilateral por cese de la convivencia. En este caso, el plazo es de 3 años y no de un año como señalamos en el caso anterior. 3 años contados dependiendo si el matrimonio es antes o después de noviembre del 2004. Es decir, si es antes, podemos acreditar el cese de la convivencia por cualquier tipo de medio de prueba de los cuales franquea la ley, como señalamos, y si es después de esa fecha, tenemos que acreditar a través de las vías que nosotros señalamos, es decir, el acta ante el oficial del registro civil, ante la notaría, si no están de acuerdo, el acta ante el oficial del registro civil, notificarla judicialmente, etcétera, que ya también lo tratamos anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, usted me preguntó por qué este divorcio puede ser un poco más caro que el anterior. Porque aquí nos encontramos que uno de los cónyuges también puede poner una excepción, que es la que se denomina cláusula de dureza. ¿Qué es lo que pasa, Alejandro? Pongamos la situación de que yo estoy casado con mi cónyuge, pero ya estamos, porque en este caso podemos decir que estamos alejados, porque no siempre los matrimonios terminan, se alejan y se divorcian. No, muchas veces termina la relación, se alejan, pero uno paga pensión de alimentos. ¿Ya? Pongámonos en el siguiente caso. Yo le estoy pagando pensión de alimentos a mi hija. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Esa pensión de alimentos es una obligación que yo tengo. De hecho, una de las obligaciones en este caso, hay ciertas personas a las cuales yo les debo alimento por ley. Y una de ellas son los hijos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo llego a no estar al día con mi pensión de alimentos, mire, que es un tema muy diferente. Mi cónyuge puede decir no está al día con la pensión, decir yo no le doy el divorcio, yo no voy a firmar nada, y aún así, señor tribunal, usted no está habilitado para poder otorgar este divorcio. ¿Por qué? Porque el señor acá no está al día con las pensiones de alimentos. ¿Qué es lo que sucede? El juez va a mirar, va a decir tiene toda la razón, no está al día, divorcio denegado. Así que hay que tener un muy buen punto ahí. Es ideal estar al día con los pagos de las pensiones de alimentos si usted va a solicitar un divorcio de este tipo, porque ahí van a encontrar una excepción y el juez, si ve que usted realmente debe, no le va a conceder de ninguna forma el divorcio. Es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque en el fondo muchas veces ocurre que estos divorcios están muchas veces vinculados a que una de las partes tal vez ha iniciado una nueva relación, incluso es posible que tenga hijos con esa otra persona y está entregando entonces los medios, los recursos a esa otra persona, sea su nueva pareja o sea esos otros hijos, y está desatendiendo a su actual cónyuge y también a sus hijos. Entonces, parece que el legislador lo que está buscando entonces también es una especie de castigo a esta conducta que es indebida, por muy justificado que le parezca al individuo. Lo que está haciendo, obviamente, incumplir sus obligaciones, parece como irracional que a alguien que está incumpliendo se le permita exigir derechos. Claro, y porque si se da cuenta respecto a los efectos van a ser exactamente lo mismo. Yo voy a entrar a la audiencia, en este caso como no es de un acuerdo en la práctica, presenta una demanda, va a haber una contestación, el tribunal va a apreciar la prueba en consideración, va a ver si efectivamente hay en este caso revisa si es que
un cese de la convivencia que es efectivo por más de 3 años, están al día las pensiones de alimento. Si todo concuerda, el tribunal va a dictar en este caso el divorcio, ¿ya? Claro, porque Y esos serían los casos de divorcio en este caso, por cese de la convivencia. En resumen muy general. claro, porque en definitiva, Carlos, para que quede claro también para todas las personas, eh, si la parte que solicita el divorcio en forma unilateral paga los alimentos en el caso de que eso esté previamente especificado o así decretado, la verdad es que la otra parte tampoco se puede oponer más. No hay No, otro elemento. O sea, ese divorcio va a ocurrir sí o sí cumplido los claro, requisitos. porque recordemos que aquí lo que señalé previamente, la causal es el cese de la convivencia. La causal es, valga la redundancia, la causa que a mí me habilita para solicitar algo. ¿Por qué? Porque muchas veces se denominan, e inclusive abogados cometen este error, que dicen, yo me voy a divorciar unilateralmente, me voy a divorciar de común acuerdo, pero no se llama así. Yo me voy a divorciar por cese de la convivencia, esa es la causal. Y ahí viene si es unilateral o de común acuerdo. Pero la causal, lo que me habilita y lo que el tribunal ve a priori, es el cese de la convivencia, Alejandro. Y eso era importante porque he sabido de casos, por ejemplo, y da casi lo mismo si es unilateral o de común acuerdo, que se ha hecho esta declaración de común acuerdo o unilateralmente, y de repente entre medio, en que se está esperando que pase el año o los 3 años, resulta que la mujer termina embarazada de su cónyuge, de la persona con la cual pretende divorciarse. ¿Qué pasa ahí, Carlos? Ay, bueno, aquí también nuevamente volvemos a la postura anterior. ¿Y qué es lo que sucede? El tribunal puede decir, oiga, aquí hay un ánimo de reconciliación, pero fíjese que hay algo que señalamos anteriormente y que de hecho un amigo me contó, que es colega y fue mi profesor, que tuvo un caso así semejante, quedó embarazada, pero él acreditó que ese embarazo no fue con el ánimo de hacer perdurar el matrimonio. Por decirlo de alguna forma, fue una recaída, pero no tenía intención de generar el vínculo matrimonial, mantenerlo y que éste prospere. Y fíjese que esa tesis fue aceptada. A mi Bien profesor, que le mando un interesante. saludo, José Luis Díaz, le aceptaron esa tesis. Porque, como le comenté al principio, el cambio jurisprudencial, es decir, de la forma en que fallan los tribunales, ha tomado esta concepción de que la reconciliación tiene que ser con la idea de hacer perdurar el matrimonio, con la intención de que el matrimonio vuelva en sí. Este caso, como él acreditó que solamente fue una vez y esa vez no era la intención de reacreditar el vínculo matrimonial de ninguna manera, y pudo lograr un buen resultado y los Oye, divorció. Carlos, esto sería un poco, guardando la proporción, por supuesto, un poco que ganó la tesis de que curado no vale. Algo así, algo así. Pero cuidado, Alejandro, porque hay que también recordar que acá en Chile un fallo de un tribunal no es como en Estados Unidos que Claro. vincula a los demás. Acá un tribunal en el mismo edificio puede fallar A y en la sala de al lado puede estar fallando B respecto al mismo tema y en la sala de abajo va a estar fallando C. Claro. Tiene mucho que ver con el mérito de cada caso, los testigos, los vivos de prueba, la habilidad de los abogados también, pues. ¿Ah? Eso es lo que quiero dejar en claro, Alejandro, porque yo puedo decir acá, por ejemplo, que lo que acabamos de señalar, que un matrimonio que tiene un hijo en este caso y estaba divorciándose, puede llegar a divorciarse. Pero ¿qué pasa si una de las personas que me está viendo va con la misma situación y el tribunal le dice, no es así? Me van a decir, chuta, los invitados del señor Puja y de Estudio Ciudadano no sabían Claro. nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Siempre en este caso es la casuística de los tribunales lo que va a determinar cómo se presenta la prueba, cómo se interroga a los testigos, cómo se plantea el tribunal, cómo está el tribunal de ese día. Si el tribunal tiene la idea de que puede ser, tiene mucho también que ver con la educación que tienen los jueces, porque hay universidades que ofrecen un punto de vista más tradicional, otro más progresista, unos que son positivistas, otros que son naturalistas, y eso quiera o no está arraigado dentro del ser y Exacto, muchas veces como exacto. fallan los magistrados. En este caso ganó la tesis de la falta de voluntad, o más dicho, la falta de ánimo de reconciliación. Es decir, fue una recaída, porque donde hubo fuego, brasas quedan, pero en Claro, ningún caso eso iba a significar que querían volver. Y seguramente en ese caso la mujer también atestigó en términos similares y diciendo, oye, no,
queremos perseverar con el divorcio en realidad y ya tendremos que extender el acuerdo completo y suficiente y todo lo demás para que entonces esto no se eche a perder. Casos curiosos que tal como tú dices hay que decirlo con mucha claridad. Todos los casos hay que verlos en su mérito de acuerdo a su situación particular y el resultado de uno no obliga a que sea el mismo resultado en otros tribunales y con otros jueces, ¿cierto? Exactamente, así es, Alejandro, usted lo señala muy bien. Eso es lo que Entonces, sucede. entonces tenemos ya desarrollado en buena medida el, el divorcio por cese de convivencia, ¿ah? Que tú lo has aclarado muy bien, que tiene estas dos variantes de cese o de declaración unilateral y también de común acuerdo. Pero tenemos entonces este otro modelo de divorcio que es el divorcio culposo. ¿Qué es el divorcio culposo, Carlos? Alejandro, el divorcio culposo dice relación con una situación opuesta a la anterior. En la anterior situación de divorcio nosotros teníamos que la causal era el cese de la convivencia. En esta causal es un hecho gravoso que produce uno de los cónyuges, que hace que tenga una violación grave de los derechos y deberes que impone el matrimonio o los deberes que impone para los hijos y que torna intolerable la vida en común. Suena enredado, yo sé que suena enredado, pero en pocas palabras dice relación cuando uno de los cónyuges, y esto es muy terrenal lo que voy a decir, se porta mal con el cónyuge o con los hijos. La causal es esa, que en sí, yo, por ejemplo, yo, Carlos Álvarez, soy padre y tengo una cónyuge. Pongámonos en el caso de que yo sea un tal mal esposo, un tal mal padre, no sé, los golpee, los maltrate, llegue borracho a la casa, tenga una conducta de carácter homosexual que señala la ley. ¿Qué pasa en esos casos? Yo estoy cometiendo un hecho que va a ser gravoso para mis hijos y mi cónyuge. ¿Y qué voy a lograr yo con esto? Hacer intolerable nuestra vida en común. Es decir, en nuestro hogar no va a reinar la paz, no va a haber la armonía, no va a haber aquello que busca en este caso la sociedad a través del matrimonio, que es decir, sea los cimientos de la sociedad, que sea donde las personas se cobijan. Eso no va a estar. ¿Cuántas veces hemos escuchado, Alejandro? Muchas personas que dicen, yo llego a mi casa a sufrir, yo llego a mi casa a pasarla mal, yo llego a mi casa y en sí no tolero estar aquí, trata mal a los niños, toma, fuma, nos pega. Esas situaciones son las que se recogen en esta especie de divorcio. En el Pero hay que tener fondo, presente que la ley nos da una causal, que es la que acabo de decir. Es decir, hechos que sean de violaciones graves a los deberes con el cónyuge, con los hijos y que tornen intolerable la vida en común. Esa es la causal. Y la ley lo que hace es dar ejemplos de esa causal. perfecto. Pongamos ejemplo para que la gente entienda cuáles serían las conductas más o menos que el legislador y seguramente la propia jurisprudencia ha ido redondeando más, cuáles serían esas conductas que son gravosas y que habilitarían entonces a la otra parte, a la que no está causando esta conducta gravosa, a pedir entonces este divorcio culposo y después nos explica qué significa exactamente. Claro, porque hago una aclaración. No son causales, es solamente una causal, que es la Es una que yo señalo. causal. Es una causal. Lo que da la ley son ejemplos que pueden configurar la causal que señalamos anteriormente. Es decir, los malos Que ratos que se hacen encajan. pasar. Exactamente. Por ejemplo, tenemos los atentados graves contra la integridad física y psíquica del cónyuge o los hijos. Es Bueno, ahí decir, por entran ejemplo, todas las tesis de hipótesis de violencia, violencia física, violencia psicológica. exactamente. Ahí entran todas esas hipótesis. Es decir, por ejemplo, si el papá llega en la noche o la mamá llega, les pega al cónyuge, le pega a los hijos, los trata mal, hay violencias físicas, psicológicas, ¿uno puede solicitar el divorcio culposo? Lo, lo- Absolutamente. lo que se llama también genéricamente la violencia intrafamiliar. Exactamente, Alejandro. ¿Eso habilita para solicitar? Sí. Y antes de seguir, me gustaría hacer una aclaración. Este tipo de divorcio, a diferencia del anterior, es decir, a diferencia del divorcio por cese de convivencia, no requiere un plazo. No, no tenemos que esperar un año, no tenemos que esperar los 3 años, no. Aquí se configura la causal y yo puedo solicitar el divorcio automáticamente. Eso es muy importante. Ya, ahora, pero Carlos, ahí yo sabía también de que de pronto se levantan verdaderas calumnias en contra de algunas personas y una simple peleita
un mal rato que pasaron, uno acusa al otro, porque esto puede ser del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, no hay aquí un prejuicio ni hay una discriminación arbitraria a priori. Y de repente le dicen, no, es que me golpeó, me maltrató, en fin, y ese cónyuge que es acusado de esa situación sale inmediatamente de la casa. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo opera la ley y por qué pasa eso? A ver, lo que sucede, Alejandro, es que el Tribunal de Familia, que es donde llegan estos casos por regla general, está obligado a resolver solamente con los antecedentes que él tiene. Por ejemplo, pongámonos en el siguiente caso. Usted, Alejandro, cosa de no ser más el ejemplo yo. Usted llega a su casa un día, obviamente no usted, sino una persona fuera de sí, llega a su casa, maltrata a su cónyuge. ¿Puede darse una situación no en la realidad? Sí. Su cónyuge va a pedir ayuda para hacer una denuncia en Carabineros. Con esa denuncia que se hace en Carabineros, ella puede solicitar una medida cautelar. En este caso puede solicitar, a modo de ejemplo, que usted salga de la casa. El tribunal, con esa denuncia, con ese parte, va a estar obligado a resolver. Si en el parte dice que usted es una persona violenta que reiteradamente durante los últimos 20 años la ha maltratado, el Tribunal de Familia probablemente va a decir, este tipo es un peligro. Le va a decretar en este caso la medida, va a salir usted de la casa, va a ir Carabineros, lo va a notificar, le van a decir usted tiene que hacer abandono del hogar y usted tiene inmediato, y usted va a tener hasta la fecha la audiencia que se le van a programar, que por la general es un mes y medio, y ahí hacer sus descargos y eventualmente poder en ese caso intentar levantar la medida cautelar, es decir, intentar volver al hogar común, que se le cambie la medida cautelar, etcétera. O sea, en otras palabras, para que se entienda, los tribunales también actúan de una manera muy preventiva, porque teniendo tantos casos que la prensa nos comunica permanentemente de violencia intrafamiliar, de asesinato, de mujeres, femicidio, parece que América Latina y Chile tiene una cultura todavía muy machista que provoca también este tipo de situaciones. Entonces los tribunales, en una medida muy preventiva, dicen mejor que se vaya de la casa y evitamos un mal mayor, y luego en otro momento, el día de la audiencia, esta persona, si no ha hecho nada malo, si efectivamente no es así la acusación, podrá entonces reivindicarse y cambiar el destino y cambiar la resolución que lo obligó a salir de la casa. Así es, Alejandro, pero como todo en esta vida tiene un lado bueno y un lado malo. Obviamente es una medida que toma soluciones rápidas. Por ejemplo, si alguien denuncia, lo más probable es que obtenga una medida cautelar y pueda sacar a una persona a la casa, por ejemplo, que es una de las medidas. Pero ¿qué pasa si esa persona realmente no sufre violencia y un amigo le dijo, buen punto, hace una denuncia y la persona finalmente sale de su hogar sin injustamente? Exactamente, ¿qué pasa en esos casos? Y ahí es donde entra la casuística que señalaba anteriormente Alejandro. Uno puede ponerse en una postura o en la otra, pero no podemos decir qué es la verdad y qué no. Y por eso es que muchas veces los tribunales prefieren cortar por lo sano y decir, entre evitar actos de violencia que puedan ser perjudiciales y simplemente acarrear con sacar a una persona a la casa con un tiempo que puede ser prudencial, pero no necesariamente atentando contra la vida de una persona, obviamente vamos a cortar por lo sano, que vamos a decir, vamos a evitar un posible litigio, vamos a evitar una pelea, vamos a evitar una catástrofe familiar y vamos simplemente a conceder la medida. Después, si estamos equivocados o si la medida no es necesaria, se probará. Perfecto. O sea, en ese aspecto habría que recomendar a las personas que se ven enfrentadas a esta situación y saben que no han cometido ningún acto y al contrario están siendo víctimas tal vez de una persona que lo está calumniando, que está levantando un falso testimonio, que se calme la persona, porque me imagino que alguien que es sacado de su casa, obligado a salir de su casa en estas circunstancias, debe estar muy molesto. Pero esa molestia, si se traduce en ese momento en violencia, obviamente puede operar en contra de él. Entonces, mejor que mantenga la calma, que confíe en la justicia, que espere la fecha de la audiencia y ahí entonces presente todos sus descargos para demostrar que no es cierto lo que se está imputando y pueda entonces cambiar la resolución que el tribunal haya dictaminado. Pero pongámonos en el caso de que sí, efectivamente, esta persona tiene este tipo de conductas. Pero antes de seguir con eso, Carlos, ¿cuáles serían entonces las otras situaciones que configurarían la causal que estás mencionando para el divorcio culposo? Resumamos, pues la primera era la de los malos tratos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge y de los hijos. Esa fue la primera, cosa de resumir. Segundo, tenemos la transgresión grave y reiterar los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio. Por ejemplo, si yo, salgo continuamente del hogar común y no vuelvo, Y no me preocupo de nada.
Exactamente. Ahí estoy configurando la causal. Sea, Es uno de los... ¿qué pasa si me voy con los amigos de farra y me gasto toda la plata, no pago la luz ni el agua? Y soy el sostenedor principal de la casa. Exactamente, y eso Ya. por violar uno de los deberes del matrimonio, que es en sí el estar continuamente en el hogar común. ¿La infidelidad, Carlos, es una conducta que configura también esta causal? Así es, Ah, así es también. Alejandro, así es Alejandro. ¿Y qué otra situación podría darse? La Porque conducta, por ejemplo, la conducta homosexual, pero aquí hay una crítica que se le hace, porque interesante. claro, porque finalmente usted me acaba de preguntar, porque la infidelidad se toma dentro de los, como lo señaló anteriormente, la infidelidad se toma en el sentido de violar uno de los deberes del matrimonio, que es el de la fidelidad. ¿Ya? ¿Qué pasa? Además, la ley señala conducta homosexual. Si yo tengo conducta homosexual, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Estoy siendo infiel? Probablemente sí. ¿Qué es lo que pasa? Está siendo reiterativo, porque si ya me dio en sí el deber de fidelidad, que si yo lo vulnero, configuro la causal y además pongo conducta homosexual como otra de los ejemplos de la causal, quiere decir que la conducta homosexual o está siendo discriminatoria, o por otro lado quiere decir que la sola conducta y no así el hecho de ser infiel configura la causal. Y hay una discusión que no está resuelta. Puede ser que sí o puede ser que no. A mi impresión, simplemente dice en relación con una conducta homosexual, no necesariamente ser infiel a través del acto de la homosexualidad. Por ejemplo, a mi impresión, y esto me reservo y me hago responsable, Totalmente discutible. es totalmente discutible, pero por ejemplo, yo alegaría que si yo, por ejemplo, mi cónyuge tiene conducta homosexual, sale con una amiga, se toma de las manos, o por ejemplo, tiene mensaje, o yo le escucho ciertas palabras, aún sin ser infiel, está teniendo una conducta homosexual. Y a mi impresión, podría solicitar el divorcio culposo. Otra persona podría decir claramente que no, y ahí depende de cómo se argumente o no ante los tribunales, cuál va a ser la resolución de este caso. Es interesante el caso porque pareciera que había un sesgo discriminatorio al haber colocado que la conducta homosexual per se sea una causal de divorcio. Estoy pensando a veces en que podría darse el caso de, porque ahí hay que echamos la intimidad de la pareja. ¿Qué pasa si tu pareja tolera esa conducta homosexual y al contrario le resulta hasta algo atractivo? Incluso que sea algo que nació ya después de haberse consumado el matrimonio, que perfectamente podría pasar con el paso de los años. Es que yo podría, como esto es un divorcio culposo y va a haber un litigio, porque obviamente no están de común acuerdo, como señalaba anteriormente, yo podría decir, cuidado, señor juez, porque esta conducta nació a raíz de la solicitud de esa persona. Imagínate. Solo por acreditar que en sí la causal no se está configurando porque en sí no está provocando que la vida en común ya sea insoportable, que es la causal en este caso, o que sea intolerable la vida entre los cónyuges o con los hijos, ¿qué va a pasar? Yo le voy a decir, señor juez, aquí no es que la vida se haya tornado intolerable, no. Aquí, entre los dos, llegamos a este juego o llegamos a esta situación, por lo cual no se configura la causal de ninguna forma. No puede conceder el divorcio porque aquí es tanto problema mío como el de ella, el que estemos aquí, pero no en sí para el divorcio, sino para solucionar una controversia. Aquí no se configura la causal y dependiendo de cómo se argumente para un lado o para el otro, el tribunal puede resolver de una u otra forma. No, imagínate, podría ser una serie de conductas que eran toleradas y que incluso podrían haber sido estimuladas por uno y el otro y haber disfrutado de esas conductas y resulta que de repente en entre medio yo conocí a otra persona y ya me dejó de gustar esto y quiero vivir otra vida con otra persona. Y no es que sencillamente la cuestión se haya puesto intolerable, sino que sencillamente quiero iniciar una nueva relación y ahora resulta que salgo con que no me gusta esa conducta o las prácticas que esa conducta Claro, implicaba. y por eso el derecho de familia es tan casuístico, porque usted puede, en un día, yo creo que los jueces de familia, no digo que se diviertan, pero sí todos los días ven algo nuevo, porque en familia siempre va a haber situaciones casuísticas, es decir, toda familia es diferente, todas las personas son Correcto. diferentes, Para y en ir base a que redondeando, claro, para siempre ir va a haber redondeando, casos sí, sí, que se dan de un lado para el otro. exacto. Para ir redondeando, Carlos, entonces, ya, pongamos en el caso real de una persona que efectivamente cae en alguna de estas conductas que hacen intolerable la vida del matrimonio. Y Ah, y efectivamente, de hecho ¿sí? quedaban dos, las últimas Sí. cosas de cerrar ese tema. El alcoholismo, la drogadicción, que caiga Ah, uno
cónyuges y la tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos. Uf, Como usted se puede dar gravísimo. cuenta, son causales que son bastante gravosas, que causan Sí. de verdad un daño al núcleo familiar, y ahí que la ley permite en este caso poder solicitar el divorcio culposo sin tener que esperar un plazo como en los de cese de convivencia. Perfecto. Entonces, en ese caso, ahí, ¿qué documentación, cuáles son los elementos que yo presento para pedir el divorcio culposo? Por ejemplo, la misma denuncia que hice por violencia intrafamiliar o la acción penal que se haya iniciado con motivo, por ejemplo, del intento de prostituir a un hijo, una hija. Todo eso, ¿cómo lo hace el abogado, más o menos, en términos generales, para que la persona se haga una idea? En este caso también tenemos una gran amplitud de prueba, Alejandro. ¿Por qué? Porque en este caso la ley faculta para poder presentar todo tipo de pruebas, porque yo lo que tengo que configurar, como señalé anteriormente, es la causal. La Ya. causal es que en sí hay un deber y una transgresión grave a los deberes del matrimonio para con el cónyuge y para con los hijos, y que torne intolerable la vida en común. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo acreditar, a ver, por ejemplo, en caso de que mi cónyuge me sea infiel, yo puedo acreditar esa situación con testigos, puedo acreditar eso a través de videos, a través de audios, etcétera. Si hay tentativa para el otro cónyuge, por ejemplo, si quiero prostituir a mi cónyuge, pueden acreditar los testigos que me vieron o que escucharon, llamadas telefónicas. Hay una libertad absoluta de prueba. Lo que sí es necesario es convencer al juez que la causal se ha configurado, es decir, que hay una transgresión grave a los deberes del matrimonio para con el cónyuge y los hijos y que torna intolerable la vida en común. Eso es lo que hay que probar, Alejandro, y eso lo puedo probar de todas formas. O sea que especialmente en el caso de la infidelidad, hay muchos y muchas que no se divorcian porque no quieren nomás, porque infidelidad en Chile hay bastante. Y Ay, he sabido, Carlos, no sé qué sabes tú al respecto, de que precisamente los servicios de espionaje han aumentado mucho en los últimos años porque es una forma de que algunos podrían utilizar cuando quieren utilizar esta causal de la infidelidad. ¿Qué sabes tú al respecto? ¿Hay y, por- efectivamente gente y- que se dedica a y- investigar? claro que sí, y súper breve también estos medios, porque son tan reconocidos, porque son tan caros también, porque sirven como prueba en juicio. Por ejemplo, si lo más típico, y perdonando, quizás alguna persona puede encontrar vulgar, si toman en video saliendo a mi cónyuge de un motel junto con otro tipo, no creo que estén adentro, no sé, comiendo cabritas de maíz y discutiendo de por qué Justiniano hizo esto, Es la o no prueba sé, de por qué oro. Jack Dawson se ahogó en el Titanic. Es la prueba de oro. Ah, y Claro. ese servicio vale porque implica que el investigador tiene que perseguir a la persona, estudiarle su rutina, sus hábitos, ver cuáles son sus contactos, y eso requiere bastante tiempo y recursos. Así que hay que estar atento entonces a cuando uno se porta mal, tomar las precauciones, si no ya sabe lo que le puede pasar a No, la yo persona. soy, parece que tenemos una diferencia de criterio. Yo soy la idea de no portarse mal, Alejandro. Yo creo que está pecando. No, por supuesto. No, que estoy pensando de que en Chile es muy común la infidelidad. Entonces, me parece que hay una causal bastante amplia y que algunos no se casan, perdón, no se divorcian sencillamente porque no quieren. Yo he escuchado personas que dicen, oye, mientras yo no lo veo con mi ojo, no voy a hacer nada. Hay una especie de autoengaño, ocultamiento de la situación por no Claro, generar. ojos que no ven, corazón que no siente. Exactamente, pero bueno, ya lo saben a los amigos, las amigas, de que la infidelidad sí es una causal o una conducta que se puede presentar como una causal para un divorcio culposo, que además no requiere entonces ni declaraciones unilaterales, ni de común acuerdo, ni tampoco esperar 1 o 3 años. Paréntesis, como dato práctico, para que las personas tengan presente, este tipo de divorcio por la general es el más oneroso, es decir, el que por la general sale más caro. Es lo que te preguntaba de tanto precisamente. No solamente para el abogado, sino que también para pagar los servicios de investigación, en este caso, que signifique tener los medios de prueba, por ejemplo. Aunque no es necesario tener un servicio de investigación, si usted No, no. puede tener recursos, claro, lo Claro. puede hacer, pero como acaba de haber más controversia y probar y llegar a la convicción del juez de que en sí se llegó a la causal que habilita el divorcio, es más complejo, requiere más trabajo y muchas veces requiere no solamente una audiencia, aquí ya estamos hablando de 2 audiencias que por la general se llevan a cabo. Eso explica entonces la diferencia de precio entre un divorcio de común acuerdo, con todos sus requisitos muy acordados por las partes, y un divorcio
de carácter unilateral o ya uno culposo que es más complejo como tú lo acabas de explicar. Tocamos otros temas que tienen que ver con los hijos, con los patrimonios, en fin, pero lo vamos a tener que dejar para otra ocasión porque tiene su propia complejidad aun cuando se conecta con los requisitos del matrimonio. Quiero agradecerte, Carlos, esta ocasión. Quedó muy claro lo que has mencionado y a nuestros amigos que nos están viendo, ya saben, si tienen dudas, consultas, ya saben dónde ubicar a Carlos Álvarez Levín, abogado, y a Estudio Ciudadano para que puedan ver si necesitan entonces ayuda jurídica para lo que quieran hacer o para lo que quieran evitar también. Carlos, te agradezco la ocasión y te dejo invitado entonces para otra ocasión para que sigamos conversando de este y otros temas de mucho interés. Gracias a usted, Alejandro. Nos vemos la próxima. A nuestros amigos entonces los dejo invitados también para que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook y por supuesto en nuestro sitio www.estudiociudadano.cl. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante.